Bien, en mi caso vamos a empezar con los criterios de clasificación diagnóstica de la enfermedad. Primero, una breve introducción sobre artritis reumatoide para ubicarnos un poquito. Como sabéis, se trata de una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica que clásicamente se identifica como una afectación simétrica de las pequeñas y las medianas articulaciones. No obstante, no debemos olvidar que también puede presentar manifestaciones extraarticulares que van a empeorar el pronóstico de nuestros pacientes. A nivel pulmonar, por ejemplo, con la EPID, a nivel cutáneo con los nódulos reumatoideos, a nivel ocular con la PUC y un largo etcétera. La prevalencia se estima que está entre el torno al 0,5 y al 1%, siendo más elevada en los países del norte de Europa. A su vez, se ha visto que tiene una mayor incidencia en mujeres que en hombres, con un pico entre los 50 y los 60 años de edad. Y en aquellos pacientes en los que no están bien tratados y tienen una enfermedad más descontrolada, presentan una elevada tasa de discapacidad y de disminución de la calidad de vida, algo que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes. En esta diapositiva quería ubicarnos un poquito y presentar la evolución de la enfermedad que clásicamente conocemos y se puede dividir en 6 fases. Primero, como suele pasar en todas las enfermedades inflamatorias que nosotros tratamos, tendríamos un individuo genéticamente predispuesto a destacar su relación con el HLA-DRB1, en los que en un momento dado se dan unos factores desencadenantes ambientales, a destacar pues, el tabaquismo en el caso de la artritis reumatoide, lo cual va a desencadenar una respuesta autoinmune en el cuerpo humano con una activación de la cascada de inflamación que va a empezar a ocasionar el daño que conocemos en la artritis reumatoide. Dicho esto, entraríamos en las últimas 3 fases de la enfermedad. La fase D, donde ya empiezan los síntomas. Una primera fase D, donde los pacientes van a comentarnos que presentan unas artralgias, pero que objetivamente no vamos a ver la sinovitis o la inflamación articular. Luego entraríamos en una quinta fase, la fase E, una fase de artritis indiferenciada, donde sí que podemos objetivar esta inflamación, esta sinovitis. No obstante, no va a terminar de cumplir los criterios que ya sí que cumpliría en la última fase, en la fase F de artritis reumatoide, que como luego veremos, realmente nuestro objetivo va a ser intentar llegar al diagnóstico antes de llegar a esta fase, ya que si no, así podemos evitarle a nuestro paciente pues, las secuelas derivadas de la enfermedad. Así a modo introductorio, ya entrando un poquito más en el tema diagnóstico, pues mencionar que el diagnóstico de la artritis reumatoide es fundamentalmente clínico y debe ser realizado por un especialista en reumatología, el cual se va a basar primariamente en una anamnesis y una exploración que después mi compañero Pablo hablará y ahondará un poquito más en ello, y también se va a basar pues, inicialmente en una analítica con un perfil básico de hemograma bioquímica incluyendo reactantes de fase aguda, como luego veremos, así como el perfil de autoinmunidad con el factor reumatoide y el ACPA. También nos apoyaremos en pruebas de imagen, básicamente una radiografía seguro, y también podemos emplear otras herramientas como la ecografía o más avanzadas como una resonancia o un TAC. Y dicho esto, ya entramos en profundidad en lo que son los criterios de clasificación diagnóstica, que actualmente empleamos los criterios ACR-EULAR de 2010. Estos criterios son una actualización respecto a los previos que teníamos, que eran los criterios ACR de 1987. Hasta entonces no se habían actualizado. Estos criterios del 87 presentaban muy buena sensibilidad y especificidad a la hora de establecer el diagnóstico de una artritis reumatoide ya establecida, de esta fase F que hablábamos previamente. No obstante, esto se ha visto que ya estamos llegando tarde al diagnóstico, ya que incluso en estos criterios llegaba a puntuar las alteraciones radiográficas. Y es algo que no queremos, llegar tan tarde al diagnóstico de nuestros pacientes, ya que esto va a crear secuelas en ellos. De este modo, en este nuevo contexto, surgen los criterios ACR-EULAR de 2010, mediante un nuevo enfoque dando más importancia al diagnóstico temprano para inicio de tratamiento y prevención de estas secuelas. Y son unos criterios que van a aumentar más la sensibilidad en las fases más precoces de la enfermedad, pues intentando alcanzar cuando tenemos una sinovitis, pero no llegamos a cumplir unos criterios ya que dejen secuelas en el paciente. A destacar que se trata de criterios de clasificación, no diagnósticos, que es algo que ya se mencionó ayer en varias ocasiones. ¿Y esto qué quiere decir? Porque son unos criterios pensados para homogeneizar unas características clínicas de nuestros pacientes a la hora de entrar y ser incluidos en ensayos clínicos. No obstante, nos podemos apoyar en ellos a la hora de establecer un diagnóstico, pero al final el diagnóstico y la decisión diagnóstica siempre va a ser clínica y del especialista en reumatología. Y aquí tenemos los criterios de 2010. La población diana, es decir, el punto de inicio, va a ser al menos que nuestro paciente presente una articulación con sinovitis clínica, es decir, debemos objetivar a la exploración una articulación inflamada y que dicha sinovitis no se explique por otra enfermedad. Después, como podéis ver, se trata de unos criterios que se basan en un sistema de puntuación. La máxima puntuación que se puede alcanzar es de 10 puntos y lo clasificaríamos como artritis reumatoide a partir de 6 puntos. Para simplificarlos un poco, aunque son unos criterios muy sencillos, pues decir que el clínico especialista que los va a aplicar se basa principalmente en 2 cosas. Por una parte, una anamnesis y una exploración, ya que puntúa la duración de los síntomas. A partir de las 6 semanas puntuaríamos un puntito. Y también la afectación articular, ya que, como veis, pues a mayor
como es lógico también. A más articulaciones afectadas, más puntuación y sobre todo puntúas más si se tratan de articulaciones más pequeñas, que según los criterios las articulaciones consideradas como grandes son las que tenéis marcadas en azul y las consideradas como pequeñas son las marcadas en naranja, que básicamente son las que os podéis imaginar como pequeñas, exceptuando las interfalángicas distales y la primera metacarpo y metatarsofalángicca. Por otra parte, aparte de la anamnesis y la exploración, los criterios se basan en una prueba analítica, donde vamos a solicitar reactantes de fase aguda, VSG y PCR inicialmente, que van a puntuar en el caso de que estén elevados, y criterios serológicos con el factor reumatoide y el ACPA, que puntuarán en el caso de que sean positivos y más puntuación en el caso de que sean positivos a títulos altos. Bien, como hemos visto, estos criterios parten de una base en la que ya objetivamos una inflamación, una sinovitis. Pero ¿qué hay de esos pacientes en esa fase previa que hablábamos, donde había unas artralgias, pero no se objetiva una inflamación? Pues en el 2016, Euler hace esta publicación con la definición de estas artralgias sospechosas de progresión en artritis reumatoide y nos indica 7 criterios a tener en cuenta y que debemos estar más presentes en la consulta y estar un poco más ojo a visor de los pacientes que los presenten, ya que van a tener más riesgo de evolucionar a una artritis reumatoide. Y estos criterios o estas características más bien son pues, presencia de síntomas articulares de reciente comienzo, de menos de un año de evolución, que los síntomas se localicen en las articulaciones metacarpofalángicas, que estos síntomas sean más severos a primeras horas de la mañana con una rigidez matutina de más de una hora de evolución y que los pacientes presenten un antecedente familiar de primer grado de artritis reumatoide. A su vez, también puntuarían la dificultad para cerrar los puños y un test de squeeze positivo.